y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Soy Eric Abisor y hoy continuamos con un tema básico pero fundamental, la Biblia. Ningún libro ha vendido más copias en el mundo que la Biblia, lo cual es algo bueno. Al mismo tiempo, es probable que haya muchos que leen la Biblia o han escuchado sobre la Biblia o tal vez alguna historia de la Biblia, pero no entienden lo que están leyendo. No quiero decir que no entiendan las palabras o conceptos, pero tal vez no entiendan su significado. Jason, ¿podrías ayudarnos a entender mejor qué es la Biblia? Bueno, hola Eric y gracias por la pregunta. En cierto sentido, la Biblia es como otros libros en el sentido de que cuenta una historia. Es un libro que tiene diferentes tipos de literatura. La Biblia tiene narrativa histórica donde cuenta lo que sucedió y cuándo sucedió. Tiene poesía, tiene correspondencia y muchos otros tipos. Pero en otro sentido no es como otros libros porque creemos que es la misma palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: Toda escritura es inspirada por Dios. Y en 2 Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, vemos desde el principio que la Biblia fue escrita por hombres. Sus personalidades y situaciones son evidentes. Pero lo que escribieron fue inspirado por Dios. Escribieron exactamente lo que Dios quería que escribieran. Y entonces creemos que son las mismas palabras de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es su revelación para nosotros. Entonces, cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios. Y mucha gente desea que Dios les hable hoy. Bueno, Dios habla hoy. Todo lo que tenemos que hacer es abrir la Biblia y leerla. Y debido a que la Biblia es la misma palabra de Dios, hay ciertas cosas que creemos al respecto. En particular, hay 4 verdades sobre la Biblia que quiero compartir hoy. Y en episodios futuros podemos profundizar en cada uno de estas, pero por ahora solo voy a dar una breve explicación de ellas. Primero, hablemos de la autoridad de la Biblia. Esto significa que debido a que la Biblia es la misma palabra de Dios, todo lo que dice tiene el mismo peso que Dios mismo. Un autor dice que la Biblia es la palabra personal de Dios para nosotros. Entonces, en cualquier tema que la Biblia habla con autoridad, con la autoridad de Dios, autoridad absoluta y última. Obedecer la Biblia es obedecer a Dios mismo. Desobedecer la Biblia es desobedecer a Dios mismo. La segunda característica de la que queremos hablar es la claridad de la Biblia. Tal vez has leído algunas partes de Apocalipsis o Daniel o Zacarías y estás pensando que quizás la Biblia no es tan clara. Pero cuando hablamos de la claridad de la Biblia, lo que estamos diciendo no es que todas las partes de la Biblia sean igualmente claras. Obviamente, Marcos es más fácil de entender que Apocalipsis, por ejemplo. Pero lo que estamos diciendo es que todas las cosas que son necesarias para ser conocidas, creídas y observadas para la salvación, sí son claras. Entonces, todo lo que necesitamos saber para ser salvos es claro en la Biblia. La tercera característica que quiero mencionar es la necesidad de la Biblia. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Los cristianos, como todos los humanos, necesitan comer comida, pero hay un sentido en el que nuestra necesidad de la palabra de Dios es mayor. Necesitamos leer las Escrituras o que alguien nos las lea si vamos a escuchar el Evangelio y ser salvos. Necesitamos las Escrituras si vamos a crecer como creyentes también. No es opcional, es necesario. Por último, la cuarta característica es la suficiencia de la Biblia. Esto simplemente significa que la Biblia contiene todo lo que necesitamos para ser cristianos, para crecer como cristianos y para vivir como cristianos. Un autor lo dice bien: la Escritura contiene todas las palabras divinas necesarias para cualquier aspecto de la vida humana. En la Biblia, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Eso significa que no necesitamos y no debemos buscar en ningún otro lado para encontrar y escuchar las palabras de Dios. La Biblia es la palabra suficiente de Dios para nosotros. Entonces, Eric, la Biblia es autoritativa, clara, necesaria y suficiente. Y hay mucho más que podríamos decir y como ya dije, nuestro plan es profundizar en algunos de estos temas en el futuro. Pero por ahora, podemos decir que si la Biblia es la misma palabra de Dios, debemos leerla, estudiarla y tratar de vivir de acuerdo con ella. Si quieres escuchar la voz de Dios, hay que abrir la Biblia y leerla. Sí, amén. Gracias, Jason. Y ciertamente nuestra esperanza es que aquellos que estén escuchando este podcast deseen hacer exactamente eso, tomar la Biblia y leerla. Gracias por escuchar y esperamos que nos acompañen la próxima semana en Teología en tu Vida.